Buenas tardes y bienvenidos a este curso del segundo cuatrimestre del año 2024 de la actividad académica de la Fundación Santa Ana de la Plata. Hoy iniciamos un curso titulado La mentalidad modernista, exposición y comentario de la parte dogmática de la encíclica Pascendi Dominici Gregis de San Pío X. Este curso es al mismo tiempo consecuencia y continuación de un curso que hicimos el año pasado dedicado a la llamada teología de la liberación, porque lo que procuramos hacer en ese curso fue mostrar que la teología de la liberación es una forma de neomodernismo, es decir, hay que entenderla para poder ubicarla adecuadamente dentro del conjunto de la constelación de los errores modernistas. Ahora bien, para poder hacer eso es claro que tenemos que tener un conocimiento elemental, por lo menos, de en qué consisten esos errores del modernismo. ¿Qué es la mentalidad modernista asociada a esos errores? Y con esto ya estoy nombrando dos aspectos del tema. Y eso quiero que aparezca claro en la clase de hoy, en esta primera clase que se titula precisamente Los errores modernistas y la exposición sintética de la mentalidad modernista. Porque en cuanto uno se pone a estudiar la encíclica Pascendi del Papa Pío X, que vio la luz el día 8 de septiembre del año 1907. Es una encíclica que, por lo tanto, ya ha cumplido el mes de septiembre de este año 117 años, ¿verdad? Es una encíclica más que centenaria. Y en cuanto uno empieza a leerla, uno advierte que el propósito de la encíclica es exponer el sistema modernista o la mentalidad modernista en su conjunto. El mismo año 1907, el día 3 de julio de ese año, la Sagrada Congregación del Santo Oficio había emitido un documento promulgado con la autoridad del mismo Papa Pío X, que es el decreto Lamentabili Sane Exitu. Ese decreto contiene un catálogo de errores modernistas. Ahí lo que tenemos son una serie de proposiciones, todas ellas reprobadas por el magisterio como incompatibles con la fe o peligrosas para la fe. Todas ellas. Este decreto Lamentabili lo que nos pone por delante son 65 errores del modernismo. La encíclica, en cambio, se propone otro fin. El fin de la encíclica es entrar en el núcleo doctrinal del cual estos errores vendrían a ser como una consecuencia. Ciertamente el catálogo de errores no necesariamente es exhaustivo, porque así como aparecen esos 65, después podrían aparecer otros 20, otros 48, otros 75. Es decir, proposiciones que proceden de la misma mentalidad, de la misma manera de pensar. El propósito de la encíclica es, por lo tanto, remontarse a lo que serían las claves, los principios clave de los cuales vive la mentalidad modernista y de los que se derivan
sus errores particulares o específicos sobre distintas materias. Podríamos decir que exponer el sistema del modernismo, el sistema de ideas que configura la mente o la mentalidad modernista, es el tema de la encíclica. Si uno quiere ubicar históricamente este documento, tiene que tener en cuenta por lo menos dos cosas. Una es el contexto remoto. El mismo nombre de modernismo nos remite a una problemática abordada para ese entonces durante más de un siglo por el magisterio, y es la problemática de los llamados errores modernos. Pío VI, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, inmediato predecesor del Papa Pío X, se han ocupado de combatir los errores modernos. Errores procedentes en general de una mentalidad naturalista y racionalista, de una mentalidad inmanentista. Esos errores van asociados a formas de pensamiento originadas fuera del ámbito católico, en ámbito histórico-cultural protestante fundamentalmente, porque a ese ámbito pertenecen los grandes ideólogos del iluminismo. Los errores derivados de esa mentalidad racionalista, naturalista, anticristiana, fueron combatidos sistemáticamente, insisto, por los papas del siglo XVIII, del siglo XIX, y en ellos tenemos un contexto básico para ubicarnos en lo que significa esta encíclica, que es una profundización de esa misma línea de defensa de la verdad católica, de defensa del depósito de la fe, frente a errores incompatibles con la fe y destructivos de la fe. Al señalar que esa mentalidad iluminista nace en ambiente protestante, lo hago con la intención deliberada de subrayar que esos errores, mucho antes y mucho más profundamente que ser errores que pudieran calificarse de filosóficos o de ciencia humana, son errores en la concepción de la fe. Son errores en la noción misma de fe, en la noción de la relación del hombre con Dios, de la posible relación del hombre con Dios. Y esos errores son todos errores protestantes. De hecho, lo que esta encíclica llama modernismo es una elaboración, reelaboración, podemos decir, dentro del ámbito de la Iglesia Católica, de una manera de pensar que en el ámbito protestante ya tenía para esta época más de 100 años de desarrollo. Esto que estoy diciendo en general lo voy a ir examinando en particular para cada tema de los que aborda la encíclica. El pietismo protestante. En realidad hay que tener en cuenta fundamentalmente el protestantismo racionalista o liberal. Esa es la matriz del modernismo. Ya lo veremos ahora. El catálogo de errores lo vamos a leer completo, inmediatamente. Y cualquiera que conozca la historia del pensamiento religioso de los siglos XVI al XIX podrá reconocer en muchas de estas proposiciones o errores directamente del protestantismo original o errores propios del racionalismo liberal protestante que tiene su gran núcleo de origen en la escuela de Tübingen, de Tubinga, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es el impacto directo que tiene la mentalidad iluminista en el protestantismo. Si el iluminismo es la manera de pensar del hombre moderno, hay que adecuar la religión a esa manera de pensar. Si el hombre no puede conocer más que fenómenos, entonces
La historia hay que hacerla fenoménicamente. Si el hombre no puede conocer más que fenómenos, entonces Dios es incognoscible para el hombre. Si es incognoscible, ¿cómo se relacionará el hombre con Dios? Porque si le es totalmente incognoscible, ¿qué relación podrá establecer el hombre con esa realidad divina totalmente incognoscible para él? Entonces vendrá, dentro del mismo ámbito protestante, una respuesta posible que viene de mano no ya del iluminismo, sino del romanticismo, de la concepción religiosa del romanticismo protestante alemán. Dios no es racionalmente cognoscible, pero es objeto del sentimiento religioso. Hay una experiencia, un sentimiento de Dios. Para entender la gravedad de esto, hay que advertir que toda la problemática la engendra el agnosticismo teológico de raíz protestante, porque ya está en el nominalismo del protestantismo original. De Dios en sí mismo no podemos entender nada, nada de nada. Solamente podemos conocer las cosas finitas. Y el que pretenda conocer a Dios es un impío. Lo cual desemboca más temprano o más tarde en un absoluto inmanentismo de la vida humana, porque si el hombre solamente puede conocer las cosas finitas, su mundo es el de las cosas finitas. Pero la elaboración ideológica de esto pasa a través de la dicotomía sujeto-objeto. Expongo esto porque sin estos elementos fundamentales no se puede entender nada de lo que vamos a ver a continuación y en todo el curso. La dicotomía sujeto-objeto es una creación de la ideología iluminista. Las palabras sujeto-objeto son de larga tradición en el lenguaje latino de la escolástica. No así la absolutización de la díada sujeto-objeto, que reemplaza la realidad y el ser de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es una mentalidad según la cual el hombre no viene a ser una realidad entre otras realidades. La inteligencia humana no es una potencia real de esa realidad finita que es el hombre entre otras realidades que le capacita para captar el ser de las cosas. En el principio no hay realidades, en el principio hay sujeto y objeto. Hay una absolutización de esa díada, y uso la palabra díada que es de raigambre gnóstica porque esto es una forma de gnosticismo. Hay una díada fundamental que es la díada sujeto-objeto. El objeto es nada más que el fenómeno, es decir, el dato sensible, las cosas que captamos por la experiencia sensorial. ¿Está claro? Eso es lo único que constituye objeto. Imagínese usted, el objeto queda reducido al universo de las cosas físicas accidentales. Nada más. No hay más objeto que ese. Y si usted habla de conocimiento objetivo, habla de conocimiento de eso. Y por lo tanto, como la ciencia es por definición un conocimiento objetivo, no cabe ciencia más que de fenómeno. Ahí es claro que no puede haber una ciencia metafísica. Y que por lo tanto la inteligencia humana es incapaz de conocer a Dios. Objetivamente, porque el conocimiento objetivo es solamente de cosas sensibles, de fenómenos. Pero en el polo opuesto al objeto, ¿quién está? El sujeto, la subjetividad del hombre. Y atención con esto, porque esa subjetividad es opuesta al objeto, con lo cual queda sacada de la naturaleza. Adviértase esto que digo, ¿eh? El conjunto de los fenómenos son lo que se llama naturaleza. Otro disparate. Porque la naturaleza de las cosas es su esencia en cuanto al principio dinámico de todas sus actividades y de todas sus pasividades también.
nunca el fenómeno. Ahora, naturaleza para significar un conjunto de fenómenos sensibles. Eso es la naturaleza. El hombre, por lo tanto, como sujeto, queda fuera de la naturaleza. Y a su vez queda constituido ¿en qué? En aquel que le pone a los fenómenos la ley, el fundamento, el principio, la forma, los configura, los constituye, los establece como tales. Ahí empieza a aparecer el sentido gnóstico perverso de esta díada sujeto-objeto. Porque ahora el hombre como sujeto, como subjetividad, viene a constituirse ¿en qué? En el configurador de la naturaleza, en el que a través de su conciencia, se capta a sí mismo y se autoconstituye a sí mismo en el fondo. Se autoconstituye como subjetividad consciente de sí. Y por lo tanto autónoma, que ya no depende de algo que lo trasciende, sino que solo depende de sí misma. Esta exposición nos permite ver un horizonte oscurísimo en esta díada gnóstica iluminista del sujeto y el objeto, una trampa diabólica para los hombres. Y toda la problemática del modernismo está inserta desde aquí en esa trampa. ¿Por qué? Porque si se aceptan intelectualmente las condiciones que emergen para el conocimiento religioso de esta visión, la fe cristiana y la verdad cristiana no pueden hacer otra cosa que desaparecer, que es lo que pasa con la mentalidad modernista. Este horizonte histórico que estoy haciendo es el marco remoto en que hay que ubicar al modernismo. E insisto, el modernismo implica el influjo de esta mentalidad como aceptada y reelaborada por autores que se pretenden católicos. Y ahí vamos al... De esto ha habido también ejemplos en el siglo XIX. Basta recordar los decretos contra el pensamiento de Günther, de Froschammer, de Hermes, todos esos inficionados de idealismo alemán y que pretenden reelaborar la teología católica desde el idealismo de Hegel, que es heredero de esta mentalidad, a la cual le añade otro componente fundamental de la mentalidad modernista. Más que le añade, sistematiza otro componente fundamental de la mentalidad modernista, que es el historicismo. Porque ahí viene el nombre de modernismo. El modernismo pretende que la modernidad es esencialmente superadora de toda época anterior. Y por lo tanto, la religión en la modernidad tiene que ser esencialmente otra que lo que ha sido antes. Porque cada época tiene que tener su propia religiosidad. Y el conocimiento religioso cambia según la época. Eso que solamente se puede aceptar referido a ciertos elementos accidentales del pensamiento religioso, si uno parte de lo que es la fe cristiana, ¿no? Porque la verdad cristiana es inmodificable, es incambiable, es siempre la misma. El pensamiento religioso como teología podrá modificarse según las épocas, distingo. Esencialmente niego, accidentalmente concedo. Pero el modernismo no acepta una modificación accidental. El modernismo pretende un cambio esencial.
¿Por qué? Y porque parte de la mentalidad historicista según la cual el hombre ha cambiado. Y si el hombre, que es el sujeto del sentimiento religioso, ha cambiado, el sentimiento religioso no puede menos que cambiar. Y si el hombre ha cambiado esencialmente, el sentimiento religioso también habrá cambiado esencialmente. Y lo que se llama razón, lo mismo, y lo que se llama ciencia, también. La racionalidad ha evolucionado, entonces es otra racionalidad. No es la inteligencia racional de siempre. Eso no existe para la mentalidad historicista. ¿Está claro? Cada cosa es algo que en el proceso de la historia se va desarrollando esencialmente y se va autoconstituyendo históricamente. Toda esta mentalidad, insisto, que tiene precedentes que ya han sido enérgicamente rechazados por el magisterio de la Iglesia, desemboca a fines del siglo XIX, principios del XX, en un movimiento que es lo que se llama el modernismo de ese momento. Sus autores principales son los franceses Loisy y Leroy, el irlandés Tyrrell, los italianos Bonaiuti y Murray. He mencionado los nombres fundamentales del movimiento modernista de fines del XIX, principios del XX. La encíclica no los nombra jamás, el decreto tampoco. Tanto la encíclica como el decreto, lamentably, son objetivos, no hablan de personas, hablan de errores objetivamente. Si usted incurre en este error, cae en el modernismo. ¿Está claro? Si usted tiene esta mentalidad que escribimos acá, es porque es un modernista. Pero no hay nombre alguno mencionado, insisto en esto. Ni en el decreto, ni en la encíclica. Algunos de estos que acabo de nombrar, sí, recibieron proceso canónico y fueron excomulgados, como es el caso de Loisy y de Tyrrell. Tyrrell fue el que más enérgicamente escribió contra la encíclica Pascendi. Contiene 3 partes la encíclica, además de una introducción general, breve, que de la que nos vamos a ocupar enseguida. Contiene 3 partes. La primera es la parte dogmática, es decir, la parte donde expone la doctrina modernista, la mentalidad modernista. La segunda parte es la parte etiológica, es decir, trata de las causas del modernismo. Hace un diagnóstico acerca de cuáles son las causas de esa mentalidad. Y la tercera parte es la parte terapéutica, es decir, propone remedios para ese mal que es el modernismo. En este curso nosotros nos vamos a ocupar solamente de la primera parte, no de la segunda y la tercera, no de la elaboración del problema de cuáles son las causas que llevan a sostener la doctrina modernista, ni en la elaboración de cuáles son las medidas que hay que tomar para confrontar el modernismo. Advirtamos que ninguna de las 2 partes que no vamos a ver tiene de suyo un alcance dogmático. ¿Qué quiero decir con esto? Que puesto el magisterio a indagar las causas, ya puede ofrecer ciertas causas que por la fe sabemos que están detrás de toda herejía. ¿Está claro? Pero si se pone a analizar las causas específicas del modernismo, ya lo que tiene que hacer es un análisis histórico que puede ser más o menos profundo, más o menos completo, y que en sí mismo no constituye un objeto de fe. Y lo mismo pasa con lo otro. Si hay medidas concretas que tomar, ya es una cuestión práctica. Es una cuestión de la praxis. Solamente pertenecerá a la fe de la Iglesia en la medida en que se remonte a principios que son de fe. Pero si propone estrategias determinadas o tácticas precisas para confrontar el modernismo en este momento determinado, lo que hace es establecer prudencialmente cierta norma a seguir. Está claro que ni una cosa ni la otra constituyen directamente objeto de fe.
En cambio, el señalar una mentalidad que se opone al depósito de la fe, eso sí tiene un carácter dogmático y un alcance dogmático. Eso pasa con la primera parte, que es de la que nos vamos a ocupar. Pero terminando con esta introducción, cabe hacerse una pregunta. Yo dije hace un rato que esta encíclica ha cumplido 117 años. Y alguien podrá decir con una actitud que es muy común en nuestros días, pero eso ya es una cosa que es de otra época. ¿Para qué nos vamos a ocupar de una encíclica de hace más de 100 años? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad actual? En cuanto yo propongo esta objeción posible, aparece con toda claridad que es un tipo de objeción que en muchas mentes surgirá espontáneamente hoy día. Porque parece que hay que ocuparse solamente de lo de hoy y a lo sumo de lo de ayer, y se acabó, porque todo lo demás ya pasó y no tiene vigencia. Claro, ¿puede un cristiano pensar así? Y la respuesta es terminantemente no. Porque el Señor Jesucristo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es claro, además, para cualquiera que tenga una mínima rectitud en su inteligencia humana, que las verdades supremas que la inteligencia alcanza a concebir no son algo pasajero, sino algo perenne. Y cuánto más habrá que decir eso de la verdad revelada que Dios nos ha comunicado. Claro, pero todo eso, y dirá alguien, es una manera de pensar que supone que hay verdades objetivas. En realidad, ahí está el problema del modernismo. Si alguien retrocede ante la idea de una verdad objetiva que dura para siempre y que es perenne, es porque ya tiene el veneno modernista en la cabeza. Ahora lo vamos a ver enseguida en la encíclica. Lo cual muestra que hoy día hay mucho modernismo. Y que es de suma actualidad remontarse a esta encíclica. La parte preambular de la encíclica, la introducción de la encíclica, empieza haciendo alusión a lo que llama el Papa Pío X el primer y santísimo oficio del pastor. Él, como pastor y pastor de la Iglesia Universal, justifica el sacar esta encíclica porque debe cumplir con el primer deber del pastor, el santísimo deber del pastor, que es custodiar el depósito de la fe que le ha sido confiado. Y con eso no está diciendo nada nuevo, está haciendo eco a las palabras de San Pablo al final de la epístola primera a Timoteo. La custodia del depósito de la fe. Guardar la fe íntegra, limpia, pura, y comunicarla así a los demás. Este es el primer oficio, dice, del pastor, y es un santísimo oficio del pastor. Y las dos cosas son exactísimas. Primer oficio, porque antes de cualquier cosa está llamado a custodiar el depósito que se le ha confiado, a guardar, a custodiar ese depósito de la verdad revelada que se le ha confiado, para que lo comunique, para que lo defienda, para que lo conserve íntegro, límpido, puro, esplendoroso, incontaminado, y lo separe de toda confusión y mezcla de error, y de toda corrupción que venga de profanas novedades y de pseudociencias o pseudoconocimientos que pretenden imponerse a la verdad del depósito. Por eso, cualquiera que en su sentido de la fe
entienda que esa conservación del depósito es una necesidad primordial para la vida del cristiano, se tiene que sentir invitado a estudiar todos los grandes textos del magisterio en la defensa del depósito de la fe. Y dentro de lo que es el panorama de los documentos del siglo XX, esta encíclica tiene una singularidad extraordinaria, porque es el documento más importante que confronta el error más difundido, no solo en la época de Pío X, sino a lo largo de todo el siglo XX y hoy día también. No es que el error haya desaparecido, no es que este error se haya borrado, no es que este error ya esté totalmente fuera de la Iglesia. Ah, no. La presencia de este error ha continuado. Este error se ha reelaborado, ha adoptado estrategias verbales nuevas, se ha reformulado con vocabularios distintos, pero persiste. Persiste e incluso más difundido que en la época de Pío X, de donde la encíclica cobra una enorme, inmensa actualidad. Vemos que la actualidad dice relación de acto. La razón de acto metafísicamente es la razón de perfección. Y en el orden del conocimiento no hay nada más actual, por lo tanto, que la sabiduría de Dios misma, que es acto puro de inteligencia perfectamente idéntica al ser de Dios. Y cuanto más participe el hombre de esa sabiduría, más actual será su inteligencia, más formada, más perfecta. Por lo tanto, participar de la sabiduría divina, como lo hacemos por la fe divinamente infusa, por la gracia del bautismo, es el mayor don a la inteligencia del hombre, que ya es un don de Dios también, porque la inteligencia es criatura de Dios, pero perfeccionada sobrenaturalmente por la gracia bautismal y todos sus dones, entre los cuales está la fe, la santa fe, que nos hace capaces de conocer a Dios sobrenaturalmente. Porque el hombre no solo es capaz de conocer a Dios por su inteligencia racional, capacidad que niega todo el agnosticismo de la fe y de la teología propios del protestantismo, del iluminismo y del modernismo, sino que también es capaz de conocerlo sobrenaturalmente. Pero eso solamente por el don de la fe, cuyo objeto no establece el hombre. Ahí viene el otro problema. No se autoconstituye humanamente ese objeto. Y si usted dice que se autoconstituye humanamente en la historia de la Iglesia, desapareció el depósito de la fe. Se transformó en un mutante histórico. El estudio de esta encíclica es hoy día conveniente y necesario. Y de una suprema actualidad, en mi opinión. Más aún, hoy día es necesario profundizar lo que esta encíclica intenta. Esta encíclica intenta sistematizar la mentalidad modernista. Pero como esa mentalidad modernista a lo largo de todo el siglo XX ha ido desarrollándose progresivamente y tiene más corrientes, hoy día hace falta una síntesis más completa, más compleja también, que se remonte a los principios de todas estas variantes que han ido surgiendo de neomodernismo, encontrando sus fundamentos, sus principios y exponiéndolos con la mayor claridad y lucidez que sea posible. Esa es una tarea obligatoria para cualquier teólogo católico de hoy día, en orden a preparar el camino
de la posibilidad para el magisterio de confrontar con el modernismo ayornado que impera hoy día ampliamente en vastos sectores de la vida de la Iglesia. El decreto lamentable sana éxito del 3 de julio de 1907 es, dije, un catálogo de los errores modernistas. Podemos organizar este catálogo distinguiendo 5 partes temáticas, y ahora voy a ir leyendo los errores. En primer lugar, hay errores contra la autoridad de la Iglesia en materia escrituraria y dogmática. Esos son errores del racionalismo modernista. Pero ese racionalismo modernista ya es heredero de una mentalidad que también negaba esa autoridad de la Iglesia. Ahora voy a leer los errores. Y esa mentalidad era la mentalidad protestante. Leo la breve introducción que tiene este decreto, dice así: son lamentables los resultados con que los tiempos actuales, refractarios a toda mesura, van tras las novedades que la investigación de las supremas razones de las cosas ofrece y caen en gravísimos errores al mismo tiempo que desprecian lo que es como la herencia del género humano. Este comienzo del decreto está apuntando a causas de la mentalidad modernista. ¿Se advierte? Una, el afán de novedad. Y el creer que toda novedad es algo bueno a lo que hay que plegarse y a lo que hay que acomodarse. Porque se cree que porque es novedoso es mejor que cualquier cosa anterior. Es una especie de cholulaje ante lo novedoso, pero instalada en sede teológica. Ahora, imagínense, una actitud cholula frente a la novedad en el terreno de la fe y de la profundización intelectual de la fe. Y una falta de mesura, dice, una falta de equilibrio, de sentido de la medida de las cosas. También, porque se cree que con esas novedades se solucionan todos los problemas. ¿Está claro? Esas novedades son la clave de la historia, la clave del universo. No son alguna cosita de la que se podrá extraer algún elemento aprovechable. No, no, no. Son la clave última de toda la realidad. Y si usted no se pliega a eso, es la catástrofe universal. O usted piensa según Kant o está fuera de la historia. O usted piensa según Hegel o está en el pasado, se quedó en otra época. El afán de novedad. O usted piensa como los exégetas racionalistas y criticistas, o no puede hacer exégesis científica. Porque ahora se ha descubierto la exégesis científica. Todo el pasado es una prehistoria de oscurantismo. ¿Sí? Ahora apareció la exégesis científica. Entonces lo que decían los padres de la Iglesia no tiene valor alguno, porque eran gente que no sabía de la crítica irracional. Y lo que decían los exégetas del siglo XIII, menos, te va a leer la exégesis de Santo Tomás, ¿qué tiene? ¿Para qué si ese no sabía nada de crítica racional moderna? Pongo este ejemplo porque usted, de lo que se llama crítica bíblica, sea la crítica textual, que no la inventa el modernismo ni mucho menos, sea la crítica textual, ya decía Orígenes en el primera mitad del siglo III. Bien. La crítica textual, la crítica literaria, la crítica histórica, usted las puede tomar con mesura, con equilibrio y sujetándolas a los principios de la fe, en cuanto que son algo razonable, porque si son razonables son compatibles con la verdad, no hay problema. Ahora, si son una ideología radicalmente enemiga de la fe cristiana, entonces primero que no son razonables, son pseudociencia, como decía San Pablo, pseudognosis. Algo que se llama conocimiento, ciencia, pero que no lo es.
error envuelto en la profanidad de voces nuevas, de un vocabulario nuevo, totalmente distinto. Fíjense que es uno de los rasgos típicos de los últimos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo. Todo se dice con un lenguaje que es distinto, ¿no? No es el lenguaje de la tradición, no es el lenguaje de todos los siglos, es otro lenguaje. La Iglesia misma recibe calificativos insólitos. No es la Iglesia del credo, una santa, católica y apostólica, es la Iglesia moderna, la Iglesia nueva, la Iglesia posconciliar, la Iglesia sinodal, la Iglesia, lo que usted quiera, cualquier cosa que hay que ver qué significa y qué es esa novedad, qué se quiere decir con eso, qué se quiere significar con eso. Eso es un rasgo esencial de la Iglesia, como los que están en el credo. ¿O es una cosa de mucha menor importancia? ¿Y en qué sentido a la Iglesia se la puede calificar así? ¿Qué viene a significar eso? Y si para definir eso o para empezar a presentarlo, lo que aparece es una jerga inaudita y novedosa, ahí tenemos que estar con San Pablo. Cuidado con plegarse a las voces profanas, nuevas, que son profanas, explica Santo Tomás en su comentario a la primera epístola de Timoteo, lección cuarta del capítulo 6, cuando comenta el versículo 20 del capítulo 6 de Timoteo, dice, son profanas porque son modos de hablar heréticos, es decir, contrarios a la verdad de la fe. Eso es lo que los hace profanos. El que contiene error contra la verdad. Si usted para cualquiera de esas calificaciones que yo mencioné como presentes hoy día, Iglesia moderna, Iglesia nueva, Iglesia posconciliar, Iglesia sinodal, si usted empieza por entender que esos calificativos hablan de una Iglesia esencialmente otra que la Iglesia, una santa católica apostólica fundada por nuestro Señor Jesucristo y que existe desde entonces hasta siempre, entonces ya empezó a pensar modernistamente. ¿Está claro lo que digo? Si usted bajo cualquiera de esos epítetos entiende algo que habla de una Iglesia que es otra esencialmente que la Iglesia que ha existido hasta allí, entonces ya está pensando de manera modernista. Paso directamente a los errores. Primero, la ley eclesiástica que ordena someter a censura previa a los libros que tratan de la Sagrada Escritura no afecta a los escritores que se dedican a la crítica o a la exégesis científica de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si uno quiere entender por qué quiere decir semejante cosa, lo que quiere decir es que la exégesis científica, porque es científica, no tiene nada que ver con la fe y por lo tanto no puede estar sujeta a la autoridad de la fe. O sea que usted puede hacer exégesis de la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la fe. ¿Cómo es eso? Y eso es científico. ¿Qué quiere decir exégesis ahí? ¿Qué quiere decir científico? Ahí está el veneno modernista. Porque científico pasó a significar que se mueve en un plano puramente fenoménico. Por eso es científico. Ahí está el fenomenismo iluminista detrás. Racionalismo inmanentista puro. Entonces, cualquier cosa que usted haga en la exégesis científica es exponer lo que el texto de la Escritura da a entender reducido a puro fenómeno. Entonces, si usted reduce todo a puro fenómeno, es objetivo, es científico, es crítico. Entiéndase que esto implica inmanentizar toda la Sagrada Escritura, ¿no? Dejar de lado toda realidad sobrenatural. Suprimir toda la realidad sobrenatural en la lectura de la Escritura. O sea, destruir la Escritura. Y destruir hasta el concepto mismo de revelación. ¿Se entiende? Pero con ese pretexto
de una exégesis científica, entonces quedamos fuera del alcance de la autoridad eclesiástica que se ocupa de la fe, no de la ciencia. Y ahí hay una dicotomía entre ciencia y fe que es reflejo de la díada sujeto-objeto. La fe pertenece a la subjetividad, la ciencia a la objetividad. Son dos mundos aparte, paralelos, distintos, opuestos. Es una manera de pensar radicalmente errónea y profundamente oscura y oscurantista, porque vulnera la unidad de la verdad y la unidad del ser de las cosas. ¿Se entiende lo que digo? Eso lo vamos a ver enseguida en otros errores que son tremendos. No se debe menospreciar la interpretación que la Iglesia hace de los libros sagrados, sin embargo, debe estar sometida al juicio-corrección más profundo de los exégetas. Otro disparate. No sé si se advirtió, pero el juicio y corrección más profundo pertenece a los exégetas, no al magisterio y a la interpretación de la Iglesia, cuando es exactamente al revés. Los que estudian la Escritura pueden proponer una exégesis lo más rigurosa que sea posible, pero la única autoridad que puede decir si esa exégesis es conforme o no a la fe de la Iglesia es la de la Iglesia. ¿Está claro? Y si el exégeta no entiende el texto en la continuidad de la fe de la Iglesia de siempre y de la exégesis constante con que la Iglesia ha entendido los textos, en cuanto los textos estén ligados a la fe, es decir, a los dogmas de la fe, entonces el exégeta se pone fuera de la fe y lee mal los textos. Porque acuérdense que la fe de la Iglesia es, primero que nada, condición necesaria para entender rectamente cualquier texto de la Sagrada Escritura. Porque es en la tradición de la fe de la Iglesia que esos textos han sido redactados. Es decir, que la interpretación, fíjate, la palabra interpretación se usa acá, ¿no? Es una interpretación de la Iglesia. La interpretación de la Iglesia está por debajo de la exégesis científica. Eso es lo que quiere decir esto. Tiene que ser corregida por la exégesis científica. Tercer error. Los juicios y censuras de la Iglesia contra una exégesis libre y más científica hacen pensar que la fe propuesta por la Iglesia contradice a la historia y que los dogmas católicos no pueden compaginarse con los verdaderos orígenes de la religión cristiana. O sea que si Sí, cómo no, lo releo. Los juicios y censuras de la Iglesia contra una exégesis libre y más científica hacen pensar que la fe propuesta por la Iglesia contradice a la historia y que los dogmas católicos no pueden compaginarse con los verdaderos orígenes de la religión cristiana. O sea, esto ya es una puya ruin. Esto que dicen los modernistas, ¿eh? Si la Iglesia se opone a la exégesis crítica y libre que hacemos nosotros, la Iglesia está dando a entender al mundo que lo que ella enseña no es conforme a la historia y no es conforme a los verdaderos orígenes de la religión cristiana. Eso supone que solo la exégesis que ellos hacen, según la crítica racionalista de la historia, revela los orígenes históricos de la religión cristiana y revela, por lo tanto, cómo hay que reelaborar hoy día la religión cristiana. Si los dogmas de la Iglesia están en contra de eso, es porque se oponen a los auténticos orígenes históricos del cristianismo. 4. El magisterio de la Iglesia no puede determinar ni siquiera por medio de definiciones dogmáticas el genuino sentido de las Sagradas Escrituras. Negación directamente de la autoridad magisterial de la Iglesia en materia dogmática, porque si no puede decir tal texto tiene tal sentido dogmático, la Iglesia, según la tradición, ¿quién lo puede decir? Desapareció la autoridad de la Iglesia ahí, ¿no?
¿Se advierte? Dado que el depósito de la fe solamente contiene verdades reveladas, bajo ningún concepto corresponde a la Iglesia juzgar acerca de las afirmaciones de las ciencias humanas. Este es un honor ya condenado por el Concilio Vaticano I. La custodia del depósito de la revelación da autoridad a la Iglesia también para rechazar errores en materia de cualquier disciplina, en cuanto que esos errores son opuestos a la verdad revelada, sea la disciplina que sea, aunque sea una disciplina humana. Pero claro, acá eso supone ¿qué cosa? Que la verdad es algo objetivo, ¿está claro? Y que la fe y la razón coinciden en la misma objetividad, en conocer el ser de las cosas, en distintos planos, bajo distintos aspectos, pero no pueden contradecirse entre sí. ¿Está claro? No puede haber contradicción entre la fe y la razón. Esto está definido explícitamente por el Concilio Vaticano I como verdad de fe. Concilio Vaticano I, recuerdo, otro que hay que estudiar hoy día y que es imperioso estudiar. La Constitución dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I, sobre la fe y la razón. El alcance de cada una, la relación entre ambas. Esta gente que escribe pocas décadas después, ¿sí? Estoy hablando de 1869-70 el concilio, Esta gente escribe a fines del 19. La encíclica es de 1907. ¿Estamos? Esta gente está pisoteando la enseñanza dogmática del Concilio Vaticano I, no les importa en absoluto. Enseñanza dogmática que está apoyada por toda la tradición de la Iglesia, no es un invento del Concilio Vaticano I. Dado que el depósito de la fe solamente contiene verdades reveladas, ya lo dije. 6. Es de tal índole la colaboración entre la Iglesia discente y la Iglesia docente para definir las verdades, que la Iglesia docente se limita a aprobar las opiniones comunes de la discente. ¿Qué es esto? Es de tal índole la colaboración entre la Iglesia discente, la que aprende, ¿no?, y la Iglesia docente, la que enseña, para definir las verdades. O sea, entre el común de los fieles y la jerarquía, ¿no?, con autoridad apostólica. Que la Iglesia docente se limita a aprobar las opiniones comunes de la discente. O sea, usted arma una opinión vulgar en la Iglesia discente y la Iglesia docente lo único que tiene que hacer es aprobarla, promulgarla, porque si la Iglesia discente piensa así, esto es imposible corregir cualquier error que se introduzca entre los fieles, ¿no? Con tal que se introduzca con cierta amplitud o mayoritariamente. Bien, esto es un error de populismo eclesial, digamos, ¿no? Bien. También de raigambre protestante, dicho sea de paso. ¿Está claro? Esto, miren que esto, escúcheme, esto es lo que decía Lutero de sí mismo. A mí nadie me puede corregir. ¿Está claro? Y se apoyaba en ¿qué? En todos los que fervorosamente lo seguían. ¿Está claro? Nadie me puede corregir. Claro, sí, nadie. Cuando la Iglesia condena errores, no puede exigir a los fieles un asentimiento interno por el que se dieran los juicios por ella emitidos. Como si la autoridad de la Iglesia fuese puramente externa y meramente humana. ¿Se entiende que todos estos errores van contra la autoridad divina de la Iglesia? O sea, contra el concepto católico de la autoridad apostólica como participación de la autoridad divina del mismo Jesucristo Señor, que les ha sido comunicada por Él resucitado, como consta en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Todos estos errores que llevo leídos suprimen la autoridad apostólica, en el recto sentido católico. Por eso la gente no cree. Claro. Hoy en día. Claro, sí. Si usted, cualquiera de estas cosas, todos estos errores hoy día son comunes, ¿sí? 8. Se han de considerar libres de culpa quienes no tienen en cuenta las condenas emanadas de la Sagrada Congregación del Índice o de otras sagradas congregaciones romanas. Bien. Después viene la autoridad de las propias Sagradas Escrituras. La sobrenaturalidad de la revelación escrituraria es negada por el modernismo. Es negada la autoridad divina de la Iglesia. Es negada ahora la sobrenaturalidad de la revelación escrituraria, porque la mente modernista es naturalista.
Leo. Quienes creen que Dios es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras demuestran ser exageradamente simples o ignorantes. O sea que el autor de la Sagrada Escritura no es Dios. Se acabó la Sagrada Escritura. ¿Está claro esto? Bien. Porque una cosa es entender que Dios es el autor principal y hay autores humanos instrumentales. Dios sigue siendo el autor de la Sagrada Escritura, como ha entendido la teología cristiana de buena ley siempre. Y otra cosa es decir que Dios no es el autor, que es lo que dice esta tesis. Y que el que cree eso es un simple o un ignorante. En esos calificativos, a su vez, se ve el carácter profundamente anticristiano de la mentalidad modernista. Porque precisamente el simple o el humanamente ignorante es al que la palabra de Dios hace sabio, como dice el Salmo 18, ¿sí? El que se reconoce delante de Dios ignorante y simple. 10. La inspiración de los libros del Antiguo Testamento consiste en que los escritores israelitas transmitieron las doctrinas religiosas bajo un aspecto poco conocido o ignorado por los paganos. Advierte cómo interpretan la inspiración, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿No hay inspiración como don sobrenatural de Dios? No, acá no. ¿Por qué? Porque lo único que hay es la inspiración de los libros del Antiguo Testamento consiste en que los escritores israelitas transmitieron las doctrinas religiosas bajo un aspecto poco conocido o ignorado por los paganos. O sea, la inspiración se refiere a cierta originalidad de los escritores israelitas, ¿no? Cierta originalidad de su sentimiento religioso, de su experiencia religiosa. 11. La inspiración divina no abarca a toda la Sagrada Escritura, de manera que todas y cada una de sus partes carezcan de error. Error garrafal contra la inerrancia de toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Hay partes que contienen error, dicen estos. 12. Si el exégeta quiere dedicarse con provecho a los estudios bíblicos, lo primero que ha de hacer es rechazar cualquier idea preconcebida acerca del origen sobrenatural de la Sagrada Escritura y proceder a interpretarla del mismo modo que cualesquiera otros documentos meramente humanos. O sea que usted estudia adecuadamente la Sagrada Escritura solamente si la trata como lo que no es. O sea, si la trata como un documento puramente humano cuando es la palabra de Dios. Eso es decir, que cualquiera que, para poner una analogía, cualquiera que estudie al hombre con el prejuicio de que es un ser racional y espiritual, en lugar de estudiarlo como un mero pedazo de materia, ¿no? Es el único que se dedicará con provecho al estudio del hombre. ¿Se entiende? Es una analogía nada más, ¿no? O sea, o usted es un materialista que aborda al hombre como si fuese una mera materia, o no estudia provechosamente al hombre. Si yo digo eso, estoy diciendo algo que es análogo a esto, ¿no? Tomo la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, y la estudio como si fuese un escrito humano cualquiera. Y solamente así la estudio provechosamente. Porque lo contrario es partir de un prejuicio. O sea que la verdad de la fe es un prejuicio para esta gente. Eso es puro racionalismo iluminista, ¿eh? Convertir a la verdad de la fe en un prejuicio contrario a la razón es la mentalidad de los librepensadores ingleses de fines del siglo XVII, ¿eh? Y del racionalismo iluminista del siglo XVIII. Eso lo aplican ellos al estudio de la Escritura. 13. Los mismos evangelistas, ahora viene otra serie de errores que son sobre el vínculo entre la revelación y el dogma. Ahí aparece el subjetivismo evolucionista del modernismo. Enseguida se va a ver aquí qué quiere decir esto. Los mismos evangelistas y los cristianos de la segunda y tercera generación fueron quienes elaboraron las parábolas evangélicas. De esta forma justificaban los exiguos frutos que produjo la predicación de Cristo a los judíos. Aquí tiene una típica proposición modernista.
las parábolas no son del Señor Jesús, según los modernistas, ¿no? Son una invención de los evangelistas y de los cristianos de la segunda y tercera generación. ¿Y para qué las inventaron? Para explicar los exiguos frutos que produjo la predicación de Cristo entre los judíos. Entonces inventaron las palabras de el grano de mostaza, las palabras sobre el rechazo del Mesías enviado por el Padre. Todo eso es un invento para justificar que los judíos aceptaron poco la predicación de Jesús. Ahí tienen un fruto clarísimo del veneno del pseudocriticismo racionalista de los modernistas. Fíjense, el hecho que reflejan la Escritura, ¿cuál es? Hecho histórico, fenoménico, que la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús. Entonces me encuentro a Jesús diciendo cosas que son como una justificación de que lo hubiesen rechazado. Eso no lo pudo decir él. Eso lo inventaron después para justificar que lo rechazasen. Eso es lo que se llama una etiología crítica. Es decir, encontrar la causa de la producción de cierta cosa que se atribuye a Jesús, pero que no la dijo él. Ni la pudo decir, porque parece reflejar un conocimiento de lo que iba a suceder. Y claro, si él era Dios, ¿cómo no iba a conocer lo que iba a suceder? Y lo que estaba sucediendo. Niega la divinidad. Claro, eso. Está partiendo de una reducción de Jesús a fenómeno puramente humano, ¿se entiende? Esa es la mentalidad. Eso. Los evangelistas contaron en muchos de los relatos no tanto lo que era verdad como los que, aun siendo falso, juzgaban que era más provechoso para los lectores. O sea, los evangelistas macanearon cuando les convenía, ¿sí? Si les pareció que algo iba a ser provechoso, lo introdujeron aunque no fuese verdad, aunque fuese una cosa falsa. Ya ha dicho que no todo lo de la Escritura, error ya condenado previamente, está exenta de error, ¿no? Ahora dice que los evangelistas contaron en muchos de los relatos no tanto lo que era verdad como lo que, aun siendo falso, juzgaban que era más provechoso para los lectores. O sea, convierte a los evangelistas en unos falsificadores didácticos, ¿no? Lanzo un relato provechoso, aunque sea falso. Usted se da cuenta de esto, ¿no? Esos errores, vos decís que son gente de iglesia. Sí, claro. En los años, poco antes o poco después del 1900. Así es. 15. Los evangelios sufrieron añadiduras y correcciones hasta que se definió y se fijó el canon. O sea que mientras el canon no estaba definido, los evangelios fueron reelaborados, corregidos. Como consecuencia, no quedó en ellos más que un tenue y dudoso vestigio de la doctrina de Cristo. Miren, esto no es más que un eco de la dicotomía que establece ya el primer protestantismo racionalista liberal a comienzos del siglo XIX entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico es una cosa, el Cristo de la fe es una producción de la experiencia religiosa ulterior. ¿Se entiende? Bien. 16. Entonces, acá se está introduciendo un veneno terrible, ¿no? Lo que aparece en los evangelios como doctrina de Cristo no es doctrina de Cristo, es una cosa metida después. Pero el crítico sabe discernir qué es lo que es doctrina de Cristo. Usted no le importa la fe de la iglesia, usted consúltelo al crítico y el crítico le va a decir qué es doctrina de Cristo y qué no. Pero esto ya lo ha hecho también el racionalismo protestante a mediados del siglo XVI. No con el iniciador,
¿sí?, que es Strauss, David Friedrich Strauss, sino con Adolf Harnack, a mediados del siglo XIX. En Harnack encontramos, por ejemplo, la idea de que el mandato bautismal no puede proceder de labios de Jesucristo. Es fenoménicamente imposible. Porque antes de ese momento nunca había hablado de que había que bautizar. Y entonces nunca les pudo decir eso. ¿Quién metió eso ahí? El evangelista después, y se lo atribuyó a Cristo. Y había que ver en qué momento el evangelista, de qué generación, porque hasta que no estuvo definido el canon, todo eso es un proceso histórico que hay que ver cuántas manos se metieron ahí. Bien. Las narraciones de San Juan, ahora en dos proposiciones se mete directamente con San Juan. Las narraciones de San Juan no son propiamente historias, sino una contemplación mística del Evangelio. Los discursos que el citado Evangelio contiene son meditaciones teológicas sobre el misterio de la salvación, desprovistas de verdad histórica. O sea, de un plumazo está diciendo que San Juan nunca hace historia, aunque parezca hacerla. La realidad es exactamente la opuesta. El Evangelio, según San Juan, es el más minucioso, el más preciso historiográficamente de todo. Y como escrito después de los sinópticos, Juan tiene en cuenta ciertas imprecisiones o vaguedades que quedan en el relato de los sinópticos y trata de aclararlas historiográficamente. Bien. Pero claro, ustedes ya, y esto no les importa, ¿y qué pasa con el dogma? ¿Qué pasa con la fe? Ah, que son dos mundos distintos, eso pasa. Una cosa es la historia, que es puro fenómeno, y otra cosa es el dogma, que viene de la subjetividad que interpreta los fenómenos y les da significado religioso. San Juan se irroga la condición de testigo de Cristo, pero en realidad no fue más que un testigo cualificado de la vida cristiana o de la vida de Cristo en la Iglesia durante los últimos años del primer siglo. O sea, Juan no es el apóstol San Juan, que vivió junto con Cristo, sino otro autor que a fines del siglo experimenta la Iglesia, pero no es testigo directo del Señor. ¿Por qué? Porque se le ocurre la crítica histórica, mijo. La crítica histórica lo tiene eso claramente conocido. Pseudognosis, que diría San Pablo, ¿no? Pseudognosis, así con toda la palabra. Pseudoconocimiento. Propio de farabutes. Pero que se pretenden los únicos racionales porque son los únicos críticos. Y termina con esta lindeza. Y ahora termino yo también la clase porque ya se hizo tarde, ¿sí? La próxima sigo con esto. Me temo que este esquema va a durar 3 clases en lugar de 1. Bien vale la pena el tema, me parece. 19. Los exégetas heterodoxos han expresado el sentido verdadero de las Escrituras con mayor fidelidad que los exégetas católicos. Otra proposición modernista. ¿Está claro? Claro. Los exégetas heterodoxos han expresado el sentido verdadero de las Escrituras con mayor fidelidad que los exégetas católicos. O sea que la fe auténtica y verdadera a usted lo hace menos capaz de entender bien la Escritura que la herejía. Lo cual quiere decir que para entender la Escritura esto tiene, ya lo he dicho antes, ¿no? Tiene que tratar los textos como si fuesen cosa meramente humana. Cuanto menos intervenga la fe, mejor lo va a entender. Va a ser exégesis más rigurosa, más crítica, cuando en realidad sin la luz de la fe la exégesis es imposible. Porque el texto tiene por autor a Dios, y para entender la inteligencia de Dios hace falta que la inteligencia humana sea elevada por el don sobrenatural de la fe. Y si no permanece en la fe verdadera, no puede entender nada de lo que Dios ha revelado. Ni siquiera puede entender en qué consiste la propia Sagrada Escritura, como no lo entienden ellos. ¿Está claro? Porque usted empieza por decir que si no trata a la Sagrada Escritura no como
la palabra de Dios, sino como un texto meramente humano, no la puede entender bien, es porque no entiende lo que es la Sagrada Escritura. Y no entiende lo que significa entender la Sagrada Escritura. Todo esto, desde esa época hasta hoy, ha corrido, ha circulado, se ha reelaborado y sigue circulando. ¿Está claro lo que digo? Sigue circulando. Por eso nos encontramos a veces con exposiciones de la Escritura que la reducen al plano puramente humano, al plano de experiencia puramente humana. Y para entender la Escritura no hay que ir a la verdad de la fe, hay que descender a la experiencia de los hombres y nada más. No dice más que eso la Escritura. Usted quiere entender, parta de su experiencia y ya está. De su experiencia religiosa, claro. Y parta de la crítica racional. ¿Qué quiere decir? No racional, quiere decir racionalista, inmanentista, fenomenista. No es crítica, es criticismo, que es una cosa bien distinta. Bueno, ya vamos a dejar aquí, ¿sí? Estamos recién en el error 19 de los 65, ¿sí? Pero me parece que es importante leerlos todos porque si entramos directamente en la encíclica que trata de descubrir la mentalidad que subyace a estos errores, sin tener en cuenta cuáles son los errores, no sabemos de qué habla la encíclica. ¿Está claro lo que digo? Es decir, la encíclica va a tratar de encontrar el núcleo del cual estos errores derivan, dimanan. Pero si no tenemos en cuenta cuáles son los errores, mucho menos podemos seguir el hilo de una encíclica que pretende descubrir el sistema de pensamiento que está en la raíz de ellos, de los errores. ¿Está claro? Pero además, el repasar estos errores nos sirve para confrontarnos con la realidad y ver si hoy día estos errores también están presentes, si circulan, si los oímos por allí, si están retomados de alguna manera, ¿no? A veces no con esta explicitud. No, pero de hecho. Pero, claro, pero a veces están implícitos en maneras de comportarse o en maneras de hablar, que presuponen que es así. Este último error es especialmente interesante, ¿no? Los exégetas heterodoxos han expresado el sentido verdadero de las Escrituras con mayor fidelidad que los exégetas católicos. Porque esto, a ver, uno podría decir, en algún caso puede haber pasado esto. Y puede haber pasado. Pero ojo, el puede haber pasado hay que entenderlo bien. Y acá voy a recurrir a algo que los modernistas todos detestan, contra el magisterio de la Iglesia, como la misma encíclica lo enseña, la tradición escolástica, que distingue para precisar. Te dice, puede que en algún caso algún exégeta heterodoxo haya entendido bien un texto o incluso mejor que otros exégetas ortodoxos. Distingo. El exégeta heterodoxo, en cuanto conserva alguna verdad de fe que le permite acercarse al texto con adecuación, concedo. El exégeta heterodoxo, en cuanto está imbuido de la propia heterodoxia, o sea, del error que lo convierte en heterodoxo o en hereje, niego. ¿Se entiende? No es el heterodoxo en cuanto heterodoxo el que lo entiende mejor, es el heterodoxo en cuanto que conserva algo del depósito de la fe. Y entonces puede mirar bien la Escritura. ¿Se entiende? No el heterodoxo en cuanto heterodoxo. Pero ahí lo pone como norma. Claro, acá lo pone como una verdad general. Los exégetas heterodoxos han expresado el sentido verdadero de la Escritura con mayor fidelidad que los exégetas católicos. ¿Pero por qué es esto? Ahí viene el nombre modernismo como anillo al dedo. Porque cuando dice heterodoxos acá, ¿a quiénes se refiere?
Y a los protestantes en relación con los católicos. A los protestantes liberales en relación con los protestantes tradicionales o conservadores. Es decir, se refiere al progreso de la historia. El movimiento que viene después, porque es nuevo, es moderno, es mejor que todo lo anterior. Entonces, si usted permanece apegado a lo anterior, no va con el progreso de la historia y se queda fuera de la marcha progresiva. ¿Hacia dónde? Hacia dónde no sabemos, pero hacia el abismo. claro, la marcha progresiva ¿hacia dónde? Hacia la felicidad del hombre sobre la tierra, ¿hacia qué? ¿La marcha progresiva de la salvación? Sinceramente, a partir de la negación de la verdad, que es el principio de la salvación, porque la fe es principio primario de la salvación, ¿no? Y por eso hay que conservar el depósito de la fe. Bueno, con esto ya dejamos esta clase y la próxima seguiremos si Dios quiere. Hasta luego.